La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Tor. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los milagros que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra hace 2000 años, los está haciendo hoy. Él está sentado en el trono. El Señor Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, el victorioso, el que estuvo muerto, pero resucitó y está sentado en el trono de Dios. Gracias, porque su Espíritu está en nosotros. Él vive en nosotros. Es la realidad. Su presencia es una realidad en usted y en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en cada creyente. El apóstol Pablo declaró en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Apreciados, el Cristo glorificado, el vencedor, el Rey de reyes, el Señor de señores, quien tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, vive en nosotros. Él está obrando. Él está dispuesto a hacer aquello que necesitamos que sea realizado en nuestras vidas. Él está obrando porque su poder no ha menguado. Todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, los está haciendo también hoy. Solo necesitamos creer. El poder de Dios no ha menguado. Él no se ha debilitado. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Los milagros que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra hace 2000 años, los hizo porque Jesús aplicó el principio de declarar la palabra del Padre. El Señor Jesús sabía lo que la palabra del Padre haría en sus labios. El Señor Jesús se limitó a hablar lo que el Padre le dijo que dijera. Juan 14:10 dice el Señor: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor declaró la palabra del Padre y los milagros sucedieron. El Señor declaró vida cuando aún el cuerpo estaba muerto. Me refiero a aquella niña, la hija de Jairo. En el capítulo 5 de San Marcos, versículos 21 en adelante, dice la Biblia: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tu mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Y del versículo 35 en adelante dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¡Qué milagro! El milagro de la resurrección. Una niña muerta
ya preparada para llevarla a la sepultura. Y cuando el Señor entra en la casa del principal de la sinagoga, declaró una palabra, y fue la palabra de fe. ¿Y por qué lo dijo Jesús? Porque el Padre le dijo que lo dijera. ¿Qué dijo el Señor Jesús? La niña no está muerta, sino duerme. Claro, todos se burlaron. La reacción fue negativa. La gente se burlaba de Jesús. Ellos pensaban, ¿pero qué está hablando este hombre? Jesús habló la palabra de fe. La palabra de fe siempre se declara por encima de las circunstancias, porque la palabra de fe llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Pero por qué Jesús dijo, la niña no está muerta sino duerme? Porque el Padre le dijo que lo dijera. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Por eso se burlaban de él. Pero Jesús entró al lugar donde estaba la niña y tomando su mano le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba. Jesús declaró vida cuando aún el cuerpo de la niña estaba muerto. Porque habló la palabra del Padre. La palabra del Padre es vida, y es viva, y es eficaz. Cuando la palabra de vida salió de la boca del Señor Jesús, la vida entró en ese cuerpo, y por la palabra esta niña resucitó. Jesús sabía lo que la palabra del Padre haría en sus labios, y Él lo hizo. Todo el tiempo se limitó a hablar la palabra del Padre. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Hablemos lo que Dios dice, y lo que Dios dice se cumple, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Así como funcionó en los labios del Maestro, también funcionará en nuestros labios si lo declaramos con fe. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Llenemos nuestros corazones de la palabra de Dios, comamos del libro, meditemos en él día y noche, y declaremos la palabra de fe. Declarémosla con osadía, con seguridad, y lo que diga, será hecho. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra no vuelve vacía. Confirma la buena palabra en esta hora, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Enséñanos, guíanos a toda verdad. Abra nuestros ojos espirituales para ver las maravillas de tu ley. Bendigo a los oyentes donde quiera que se encuentran. Declaro sanidad para el enfermo, liberación para el cautivo, vida en todas las áreas, vida familiar, vida espiritual, vida ministerial, vida física, vida financiera, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Gracias, Padre. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.